Entramos ahora al estudio del libro de Josué. El libro de Josué es una narrativa histórica seleccionando detalles para explicar la historia. También el libro de Josué omite muchos detalles que nos dejan preguntas sin respuesta. La misión encomendada desde el capítulo 1 es ejecutar el momento histórico. Es el de ser los hombres que literalmente reciben la bendición de las promesas dadas a sus padres. Literalmente ellos van a ser los que van a hacer historia y van a poner sus pies sobre la tierra prometida. Era el momento. Su misión era clara: cruzar el Jordán y poseer la tierra que Jehová les había prometido. La gracia y la fidelidad de Dios se manifiestan en toda la historia de su pueblo. Él los liberó de la esclavitud. Él los condujo 40 años en el desierto. Ahora están en el límite de la frontera con Canaán para cumplir el pacto que hizo con Abraham, para darles la heredad de la tierra que les había prometido. Dios está cumpliendo la promesa dada a los patriarcas. Dios había provisto bendiciones para su pueblo y también alcanza para todos aquellos que no eran parte de la nación y no tenían otra esperanza, pero habían elegido vivir y ser parte de ello. El capítulo 2 del libro de Josué narra una maravillosa historia de gracia, de la bondad de Dios, y tiene un gran significado histórico y teológico a través de la Biblia. Se ve claramente la gracia de Dios salvando por gracia a una mujer pagana y a toda su familia, alcanzándola para salvación. Aprendemos sobre el carácter, su misericordia, su gracia, su soberanía, al ver el futuro del tiempo, ordenando Dios los eventos y haciendo que Rahab fuera en la línea genealógica parte de los ancestros de Jesús, el Mesías de Israel. Cuando Moisés muere, al terminar los 30 días de luto, Josué asume el cargo en la misión de poseer la tierra. Ese año Josué probablemente tendría 89 años y procede a enviar a 2 personajes a la tierra de Israel. Encontramos la maravillosa historia de una mujer pecadora, Rahab. La oración de fe de ella había obtenido respuesta y el juicio inminente se había cambiado en seguridad de salvación. Las 2 palabras utilizadas por los espías son misericordia y verdad. En hebreo significa te trataremos con bondad y con lealtad. Esta es la dimensión de la salvación garantizada. Se podía confiar en su misericordia y en su fidelidad. Estos 2 atributos están presentes en cada actuación y promesa de Dios, ambos iguales e infinitos en él. Los 2 hombres contrajeron un compromiso en el nombre del Señor. Aquella que estaba condenada a morir como habitante de aquella ciudad, que estaba sentenciada por Dios, ella ahora podía descansar tranquilamente porque había hallado gracia a los ojos del Señor. La fe de salvación no es una mera actividad intelectual, es la rendición incondicional del corazón. Josué envía secretamente a 2 emisarios como espía para determinar las circunstancias de las condiciones de la tierra más allá del Jordán, según leemos en Josué capítulo 2, sus primeros versos. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Los espías debían evaluar la condición de los ciudadanos, si acaso ellos estaban en alerta y estaban preparados para resistir el asedio, o si vivían una vida de pasar en toda tranquilidad. Estos debían preparar un informe en advertencia a los posibles peligros que pudiesen encontrar. Hacemos un alto aquí para considerar si la confianza de Josué en su propia estrategia iba más allá de las órdenes indicadas por Dios. A Josué lo vemos en su historial que es probable que nunca haya pensado hacer algo sin consultar a Dios, sabiendo que Dios le había hecho una promesa, como lo vimos en Josué 1, versos 2 y 3. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, es todo lugar que pisare la planta de vuestro. Nos preguntamos entonces, ¿había una necesidad de una confirmación adicional? ¿O Dios inspiró a Josué en su corazón para planificar semejante estrategia? Sea como fuere, el resultado del informe, esto despertó a que el pueblo no se alarmara por alguna mal rumor que hubiesen tenido proveniente desde el otro lado del Jordán. Si esto hubiese sido así, esto habría provocado desánimo, tal como ocurrió con los 12 espías cuando fueron enviados por Moisés a explorar la tierra y el informe de ellos fue contrariado. Sittim fue el último campamento de los hebreos antes de cruzar el Jordán a la tierra. Este lugar estaba frente a Jericó, más allá del Jordán. Cuando Josué les dice a los espías: andad, reconoced la tierra, se refiere al territorio que circundaba los alrededores de la... Y también debían ver esta parte de la ciudad que era importante. Debían conocer su ubicación, sus accesos, sus puertas, el carácter de los habitantes, sus recursos, la cantidad de personas, el armamento. En fin, ellos deberían preparar un informe enteramente preparado. La verdad es que los hebreos eran gente campesina, no eran gente de guerra como un ejército entrenado, y conocer el terreno antes de tomar la ciudad les traería la oportunidad de planificar la estrategia según las condiciones del terreno. Vemos más adelante que toda estrategia humana es dejada de lado para obedecer incondicionalmente a las órdenes de la estrategia de Jehová, que es muy distinta de una planificación ordenada humana, pues los planes de Dios son distintos a los guías de las personas que están al frente. Hay que dejarse guiar por el mandato y el propósito de Dios, aunque parezca inverosímil e imposible de hacer. La ciudad de Jericó era conocida por sus palmeras y el clima benigno, siendo un lugar de prosperidad y una vida en que era una ciudad antigua y era protegida por grandes murallas como fortaleza. Los historiadores dicen que probablemente haya tenido doble muralla. Era un lugar en condiciones y conexión con sus deidades. Eran extremadamente idólatras. Muy probablemente ellos hayan adorado a los dioses del cielo, hayan adorado al dios Moloch, hayan en sus murallas puesto a los niños recién nacidos. La verdad es que era un lugar culturalmente y espiritualmente muerto. Eran paganos en extremo. Ellos estaban ubicados geográficamente en una forma estratégica y los recursos naturales que ellos tenían eran amplios. La capacidad que tenían era de poder soportar asedios grandes, ya que tenían fuentes de agua naturales que hasta el día de hoy están presentes en ese lugar. Probablemente el pueblo de Israel no hubiese podido mantener un asedio contra esta ciudad. Estaban preparados para resistir muchos años un sitio, pero encontramos que la fe se manifiesta por un uso activo y perseverante de todos los medios que a su alcance, y en consecuencia Josué, mientras confiaba en el cumplimiento de la promesa divina que Dios le había entregado ya, Josué adoptó todas las precauciones que un hábil general podría pensar para hacer que su invasión a la tierra de Canaán tuviese éxito. Esta misión en muchos aspectos era peligrosa. Tenían que cruzar el río a nado. Debía hacerse lo más secretamente posible. La misión de estos dos es una influencia divina guió a los espías en la elección del lugar de su alojamiento. Estos dos personajes eran hombres de disposición, eran hombres que se habían preparado para emprender un trabajo difícil y respondieron de inmediato al llamado y confiando en Dios, ellos son honrados con el éxito de Josué 2, verso 2. Nos dicen que después que entraron en la casa de Rahab y posaron allí, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí
esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a Rahab a decir: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y lo había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Encontramos aquí que los cananeos, todos ellos habían escuchado del poder de uno. Solamente uno temía a Dios, y temían ellos ser invadidos, y temían a los israelitas que entraran a tomarlas. Mas existía un temor profundo en Rahab, porque ella era una meretriz de la ciudad, y ella recibió a los dos espías que fueron a reconocer dicha ciudad antes. El verso 4, como lo leí, la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Rahab mostró fe en Dios al esconder a los israelitas, y ese acto de fe la salvó de la destrucción que se avecinaba a la ciudad. Y es así que, adelantándonos un poco en la historia, vemos en Josué capítulo 6 verso 24 que dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa, y además se le agregó la bendición de ser parte del pueblo de Dios. Josué 6:25 dice: y habitó ella entre los israelitas. Rahab es una de las pocas mujeres que aparecen en el árbol genealógico. Fue antepasado de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, en Mateo 1:1, a través de su linaje llegaría el Salvador prometido. Salmón engendró de Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Este acontecimiento, a través de la fe, nos muestra que no solamente puede cambiar tu vida, sino dar una bendición a toda una descendencia. Es verdad, la fe transforma tu vida, toda tu vida. Dios está actuando detrás de Dios. En su soberanía decide que se encontraran con Rahab estos espías, y ella tiene en su persona la fuerza transformadora como parte del plan de Dios. Jericó era una ciudad perdida y depravada, como ya lo comentamos, y Rahab era en su profesión una prostituta, al menos así lo entendemos, porque al encontrar manojos de lino en su terrado, vemos que ella ya tenía un emprendimiento. Quería cambiar de vida. El lino se usaba para la confección de telas, y probablemente allí Dios ya haya estado obrando en su corazón. La orden de parte de Dios era que todos los seres vivientes de esa ciudad y de esos pueblos fuesen aniquilados, muertos y quemados. Dios deja registrado que Rahab nos muestra el futuro que nos daría a nosotros esperanza. Dios la cambió y Dios la transformó. Rahab tenía sus aposentos, su casa en los mismos muros y tenía una ventana que daba hacia las afueras de la condición económica de ella. Era una mujer medianamente pobre y vivía en el lugar más peligroso de toda la ciudad, porque si la ciudad era atacada y los muros eran atacados, ella habría sido la primera en ser afectada. Rahab, a pesar de su vida de pecado, a pesar de su pasado y de su mala reputación, tuvo fe. Esa es la clave de la vida de Rahab en la galería de los inmortales, que aparece el nombre de ella en Hebreos capítulo 11. Josué capítulo 2, desde el verso 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí encontramos la clave de la fe de Rahab. A pesar de que estaba llena de pecado, ella dijo: yo sé. Había una convicción profunda en su alma.
Yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Aquí hay algo profundo. Hay algo grande en el cual se está plasmando la historia del pueblo a través de las mismas palabras de una gente hasta ese momento impía, pero todo ese pueblo ya conocía la historia de Israel. Verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Rahab les comunica una verdad profunda que existía dentro de los habitantes de Jericó. Les dijo: sabemos que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y probablemente ellos hayan escuchado toda la historia de su pasado. Sabían que el ejército del faraón había sido vencido y habían quedado sepultados bajo las aguas del Mar Rojo. Y sabían que la nube y el fuego iban con ellos. Y sabían que Israel había vencido a los dos reyes amorreos de la ribera oriental del Jordán, a Sehón y a Og, y los habían destruido y habían tomado posesión de la tierra. Y 2 tribus y media ya estaban en posesión de esas. Verso 11, oyendo esto, ha desmayado, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Existía una incertidumbre general entre los ciudadanos. Estaban en un estado de pánico, en un estado de miedo, que ningún hombre tenía aliento ni la voluntad de poder estar. La base de la fe de Rahab es esta: porque Jehová vuestro Dios es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una declaración tremenda. Les dice: yo sé quién es su Dios, yo lo sé. He vivido mi vida entera en adoración a dioses paganos y he practicado el oficio que tengo en los cultos de estos dioses, pero yo sé quién es su Dios y sé que Jehová es el Dios verdadero. Sabemos, he escuchado lo que el Dios de ustedes es capaz de hacer, que venció, tal como yo lo dije, a un faraón, que venció a los dos reyes y que es capaz de hacer muchas cosas. Más he escuchado. La fe, dice la palabra del Señor, viene por el oír. Ella había escuchado las grandezas que Dios había hecho con Israel y puso oído, y su corazón empezó a crecer, una fe que la terminaría llevando a ser parte de la familia. Lo más importante que dijo Rahab: yo creo que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra. Una lección que Dios nos muestra es que cualquiera que esté lleno de pecado, y tal vez nosotros mismos estemos en esa condición, pero también hay una esperanza, y la esperanza es tener fe en el Dios eterno de los cielos. Para Dios ya no es el pecado simplemente un problema. Él se encargó del problema. Hay un varón de Dios que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado puede ser resuelto. Las personas pueden ser restauradas y redimidas. La única forma de ser cambiados es tener fe en la gracia de Dios, que es un regalo. En Hebreos 11, versos 30 al 31 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. El verso 6 de Hebreo 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Rahab les dice: yo creo que su Dios existe y es Dios del cielo y de la tierra, y es un Dios real. La segunda parte del verso de Hebreo 11:6 dice: y que Dios es galardonador de los que le buscan y que sabe recompensar a quienes le buscan, y Rahab lo sabía. Esto está escrito en la palabra. Rahab no solo creyó en Dios, sino que también había una recompensa para ella. En Santiago 2, versos 25 al 26 nos dice Santiago, hablando acerca de las obras por medio de la fe: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino a los que los perseguían. Así también la fe sin obras está muerta. Continuando con la lectura bíblica,
de Josué capítulo 2. Vamos a los versos 12 y 13 que nos hablan que qué es lo que buscó Rahab a cambio de haberles dado albergue y haberlos protegido de sus enemigos. Os ruego ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis mi vida, a mi padre, a mi madre y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Es como si estuviera Rahab suplicándole a los días: sálvenos, tengan misericordia de mí, de mi casa, de mi familia, sálvenos. Era un grito que nació desde la desesperación de Rahab, pues en su corazón ya se estaba anidando una fe muy profunda. Es muy probable que en Rahab haya estado desde antes, iniciándose este proceso de conversión. Rahab estaba secando los manojos de lino que de entre ellos escondió a los píos. Ya estaba cansada de su vida y estaba preparando un nuevo trabajo en confeccionar telas y a tejer. La fe de Rahab, pensando que se salvaran sus padres hermanos, ella se encontró de frente con la voluntad de Dios, y esa entrega fue que Dios entregó a Jericó en manos de los israelitas. Cuando Rahab se encontró de frente con los hombres espías de Israel, comprendió que se estaba enfrentando a la voluntad de Dios, que a la cual ella ya estaba creyendo, y ella inteligentemente fue movida por fe y buscó el favor de Dios. Todos los demás habitantes de Jericó se encendieron en su corazón y se fortalecieron en sus muros de su ciudad. En lugar de buscar el favor de Dios, se resistieron en perversión. Rahab hizo lo correcto. Buscó el favor de Dios. Lo que pidió era imposible, porque estaba dado por instrucción a los israelitas como ordenanza. Así vemos en Deuteronomio 7, del 1 al 4, que nos dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarán para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y a los Jebuseos, y Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás. No harás con ellos ninguna alianza, ni tendrás de ellos misericordia. No se emparentarán con ellos. No darás tu hijo o tu hija, ni tomarás a su hija para tu hijo. Mire qué tremendo eran las instrucciones que estaban todas. Dios allí en el libro de Deuteronomio, instrucciones dadas a Moisés por medio de Jehová. El cananeo debía ser destruido. Rahab era cananeo. Y tenemos aquí otra instrucción en Deuteronomio 20, del 6 al 10. Pero de todas las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Entonces, de acuerdo al relato que venimos trayendo acerca de Rahab, parecía imposible que Rahab pudiese salvarse cuando la instrucción de Dios era que ninguno de los cananeos quedara vivo. Rahab era ciudadana de una tierra en que sus habitantes estaban sentenciados. Era imposible que Rahab pudiese salvarse cuando la instrucción de Dios era que ninguno de los cananeos quedara. Era imposible para Rahab ser parte del pueblo de Dios, cuando Dios había dicho: no emparenten con ningún cananeo, que nadie se case con un cananeo ni cananea. Lo que le estaba pidiendo Rahab a los dos espías era imposible, de acuerdo a la ordenanza de Dios. Para los hombres israelitas era imposible cumplir. Rahab estuvo diciendo: entra en mi casa y sálvame. Ese fue el pensamiento de Rahab. Y esto es el evangelio profundo de acuerdo a Rahab. ¿Quién es el que abre la puerta? Si lo dejas entrar, ¿te salvará? Una aplicación es que el enemigo trata de engañarte
haciéndote ver la miseria de tu pecado. Cada día diciéndote que tú no eres digno de ese Dios tan grande y tan bueno. Lo que obtuvo Rahab de los 2 espías es una promesa. Y esa la leemos en Josué capítulo 2, verso 14, que dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¡Qué verdad más profunda! Ellos le respondieron: nuestra propia vida responderá por la vuestra, y haremos misericordia y verdad. En el Nuevo Testamento encontramos solo uno que ha dicho: yo respondo con mi vida para que tú tengas vida eterna. Y ese es Cristo Jesús. La segunda parte del verso 14 habla de esta sentencia que ya la he dicho. Si tú no denuncias este asunto, cuando Jehová nos haya dado la tierra, haremos contigo misericordia y verdad. En el tiempo más difícil para Rahab, ella tuvo aliento por una promesa de salvación. Cree tú y serán salvos todos los de tu casa. Es la promesa de Rahab. Recibió una garantía. Rahab vivía en una casa pobre en los muros de la ciudad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Dios es tan fiel que lo que antes le sirvió al pecado, ahora le puede servir a él, a Dios, para la gloria de su nombre. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Versos 16 y 17. Rahab les dice: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentre, y estad escondidos allí 3 días hasta que os persiguen hayan vuelto a la ciudad, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste. ¿Qué tenía el cordón de grana o la soga roja o la cinta roja? ¿Quién la tenía? Los 2 espías la tenían, porque les dice: este cordón de grana, era el sello que ellos llevaban. Este cordón lo atarás y este va a ser la garantía de que tu vida no va a perecer. 18, la segunda parte dice: y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Pero si alguien toca a quien esté en tu casa contigo, nosotros seremos responsables. Verso 20. Si tú denuncias este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de juramento con que nos has juramentado. Que así sea, respondió ella, como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron, y ella ató en forma inmediata el cordón de grana en la ventana. Una fe, un compromiso, un pacto que se convierte en un símbolo visible. Un cordón de grana. Toda fe y toda su esperanza ahora dependía de ese cordón rojo que colgaba de su vida. El relato bíblico da importancia y énfasis en el color rojo de este cordón. Los espías le estaban diciendo a Rahab: toda la ciudad va a ser destruida y todos los muros van a caer y todos morirán, pero solo la casa que tenga el cordón de color grana, el cordón, la cinta de color rojo, esta va a sobrevivir. Todos los que estén adentro de ella. Esto nos recuerda la noche de la primera Pascua, cuando en los dinteles de las puertas fueron pintadas con la sangre del Cordero Pascual. Solo las casas que tenían la marca con el color de la sangre, la muerte no entró en su casa. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:2 nos dice: y fuimos elegidos según la presciencia de Dios en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El que cree en fe ha sido marcado por la sangre de Cristo, con la sangre carmesí que brotó de su costado. Rahab recibió perdón y salvación no solo para ella, sino también para los suyos. Ya no era un sacrificio, sino que estaba apuntando al futuro, hacia la cruz de Cristo, derramando la sangre por la humanidad, por todos aquellos que no eran del pueblo de Dios. Ahora son rociados por la sangre de Cristo. La verdad es que esto nos da una enseñanza profunda. Lo que pasó aquí
en la conquista de Jericó. La orden era rodear la ciudad por 6 días. Y esto lo encontramos en Josué capítulo 6 del 1 al 6 y los versos 15. Al séptimo día debían tocar y rodear la ciudad por 7 veces, tocar las bocinas y gritar todos a una. Leo Josué 6 desde el 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ello, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí vemos la promesa cumplida. La consecuencia de la fe son las obras de Rahab. Rahab tenía una fe viva que permitió que ella y su casa se salvaran. Cuando los muros cayeron en forma de rampa, cuando se derrumbaron, pudieron subir los israelitas y entrar en la ciudad. Los arqueólogos alemanes a principios del siglo XX descubrieron que todas las murallas se habían derrumbado, menos una pequeña porción del muro que no se. Dios mandó a dar 13 vueltas. Una vuelta por cada 6 días, y el séptimo día 7 vueltas, y llevaban trompetas, y llevaban los chofares, y llevaban el arca, y en estas vueltas Dios estaba probando su fe, y Dios quería obediencia para el pueblo. Pero lo más importante, creo que es probar la fe de Rahab. Cuando los israelitas estaban dando vueltas y vueltas a los muros de la ciudad, Dios los puso a dar estas vueltas para que en cada vuelta que ellos daban, ellos se fijaron en la ventana de la casa que estaba en el muro de la ciudad, y en cada vuelta veían el cordón rojo colgado de la ventana. En todas las vueltas los veían y se decían: esa es la casa de la gente que hay que salvar. Todos los guerreros sabían que debían proteger a esa casa, y Rahab creyó que cada vez que ella veía a los israelitas rodeando la ciudad, su corazón se engrandecía y decía: el día de mi salvación, el día de mi redención está cerca. Todos los habitantes de Jericó perecieron, pero solamente una familia se salvó, la de Rahab. Rahab también recibió descendencia, como lo vimos al comienzo de este comentario de Josué capítulo 2. Y en consecuencia, con fuego la ciudad fue consumida y todo lo que había en ella. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que en ella tenía. Y ella habitó entre los israelitas hasta hoy. Para ir concluyendo ya con este comentario de Josué capítulo 2, que nos habla de este personaje principal de Rahab, en que Rahab pidió el favor de Dios. Rahab pidió algo imposible. Ella era cananea y estaba destinada a la muerte. Era imposible que una cananea habitara entre el pueblo de Dios. Era imposible que Rahab se casara con una israelita y dejar descendencia. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible y mucho más. Rahab no solo fue salvada por Dios, sino que fue puesta en el pueblo de Dios y fue puesta en la familia de Dios. Esta es la obra de Dios en estos tiempos. Rahab la ramera con el tiempo se casó con un príncipe de la tribu de Judá, Salmón. La profundidad de la gracia de Dios alcanza a los más viles y a los más pecadores, no importando su condición. Al igual que Rahab, todos están sujetos a muerte y a condenación, pero alcanzan gracia para redimirles, para salvarlos de la muerte, y nos hace ser parte de la familia de Dios. Tal vez muchos se encuentren en Canaán perdidos y sin esperanza, pero hoy nos encontramos con la voluntad de Dios frente a frente, y Él nos dice: te quiero salvar. Voy a mover todos los eventos de la historia, todos los eventos de tu vida, para que tú alcances salvación. Dios nos pone y decide marcarnos con su sangre
para salvación. Solo ven a Jesús con tus defectos y Él tendrá gracia y misericordia. Que el Señor nos bendiga y en esta hora podamos sacar el provecho profundo de estas lecciones. En esta mujer de fe, Rahab la ramera alcanzó salvación. Amén.